En septiembre de 2025, dos países firmaron un acuerdo que nadie en los medios de habla inglesa cubrió como lo que realmente era. México y Brasil, las dos economías más grandes de América Latina, acordaron comerciar en pesos y en reales, sin dólares, sin intermediarios de Washington. 20.000 millones de dólares al año fluyendo directamente entre Ciudad de México y Brasilia en moneda propia, y eligieron septiembre como la fecha de activación formal de ese mecanismo. Septiembre. Mientras en Estados Unidos los analistas debatían si la Reserva Federal subiría o bajaría tasas, la arquitectura del sistema que necesita esa Reserva Federal para funcionar estaba siendo rediseñada desde el sur. Eso es lo que vamos a analizar hoy. No el titular, el movimiento de fondo. ¿Desde qué parte del mundo me escuchas hoy? Escríbelo en los comentarios, me interesa saber desde dónde nos están viendo esto juntos. Empecemos con algo que muy pocos están midiendo en su dimensión real. México es la 12ª economía del mundo. Brasil es la 9ª. Juntos, los dos países producen aproximadamente el 65% del Producto Interno Bruto de toda América Latina. El comercio bilateral entre ambos países ronda los 12.000 millones de dólares anuales en intercambio formal, con potencial documentado para llegar a 20.000 millones cuando se complete la renegociación del acuerdo que los vincula. Y fíjate bien en este dato porque importa. Hasta hace unos meses, ese comercio pasaba casi en su totalidad por el dólar. No porque México o Brasil lo necesitaran, sino porque así funciona el sistema que Washington construyó en 1944 en Bretton Woods. Dos países latinoamericanos comerciando entre sí, pagando a un banco de Nueva York para que procese la transacción, absorbiendo el tipo de cambio, la comisión, la volatilidad. Eso termina en septiembre de 2025. Y ahora quiero que guardes esta pregunta porque la respondo más adelante, cuando tenga sentido completo. ¿Por qué eligieron septiembre específicamente y qué otros 3 movimientos estaba coordinando México exactamente al mismo tiempo? Guárdala. La respuesta va a cambiar la forma en que ves todo lo que viene después. No estoy diciendo que Estados Unidos no importa en este análisis. Estoy diciendo que las dos economías más grandes de América Latina eligieron pelearse con la infraestructura financiera del país que controla exactamente los cables por los que fluye su dinero. Eso no es una decisión menor. Eso es una decisión de soberanía aplicada con cálculo milimétrico. Pero aquí está lo que ningún canal te está diciendo. Me tomó varios días de análisis entenderlo y te lo explico ahora. Este acuerdo entre México y Brasil no es un acuerdo comercial. Es la primera prueba técnica documentada de una arquitectura financiera alternativa operando entre economías de primer nivel en el hemisferio occidental. No es Venezuela usando el petro. No es Argentina sobreviviendo con dólares escasos. Son México y Brasil, con instituciones sólidas, bancos centrales funcionales y reservas internacionales reales, decidiendo que el dólar es optativo, no obligatorio, en el comercio regional latinoamericano. Esa distinción es lo que hace que este movimiento sea históricamente distinto a todo lo anterior. Y para entenderlo en su profundidad, necesitas las 3 herramientas que México está usando simultáneamente. No una, no dos, 3, y están diseñadas para funcionar juntas. La primera herramienta es la soberanía monetaria por vía de sustitución técnica. Suena complicado, pero es elegante en su simplicidad. El Acuerdo México-Brasil de diciembre de 2025 no propone crear una nueva moneda. No propone eliminar el dólar de ningún otro intercambio. Propone exactamente esto, que cuando un exportador mexicano de autopartes vende piezas a una ensambladora en São Paulo, recibe pesos mexicanos, no dólares, y que cuando una empresa brasileña de insumos agrícolas vende a un procesador en Sonora, recibe reales, no dólares. El Banco Central de cada país registra el diferencial y lo compensa periódicamente, sin SWIFT, sin corresponsal bancario en Nueva York, sin comisión de conversión al tipo de cambio del día en que a un analista de Goldman Sachs se le ocurrió cotizar. Esto ya existe, ya opera, no en un piloto teórico, sino en el acuerdo firmado entre las dos cancillerías más importantes de América Latina. ¿Y por qué el sistema actual no puede defenderse de esto? Porque no tiene cómo hacerlo. Estados Unidos no puede sancionar a México por comerciar en pesos con Brasil sin sancionar simultáneamente a su tercer socio comercial más importante. El costo político de esa decisión es tan alto que funciona como disuasión perfecta. México no necesita confrontar a Washington.
Solo necesita hacer que el costo de interferir sea mayor que el beneficio de tolerarlo. Eso es exactamente lo que está. Piensa en Carlos, empresario de Jalisco, 42 años, exporta componentes electrónicos a 4 países. Durante 20 años, cada transacción con Brasil le costó entre 2 y 4 puntos porcentuales en conversión de moneda, comisiones bancarias y diferencial cambiario. En una exportación de 1 millón de pesos, esos son entre 20,000 y 40,000 pesos que nunca llegaron a su bolsillo. Llegaron al sistema bancario internacional. A partir de este esquema, esa cifra es de él, no de un banco corresponsal en Florida. Multiplica a Carlos por las miles de empresas mexicanas que comercian con Brasil. El volumen capturado de vuelta a la economía productiva mexicana empieza a explicar por qué Sheinbaum firmó esto y por qué lo firmó en diciembre, antes de que terminara el año. La segunda herramienta es la que menos se entiende y la que más duele: el silencio diplomático selectivo. Y este es el punto donde la mayoría de los analistas cometen el error de buscar declaraciones donde no las hay. Cuando el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, llegó a México en agosto de 2025 con una comitiva de 150 empresarios y funcionarios, el ruido mediático fue considerable. Hablaron de libre comercio, de integración latinoamericana, de una nueva era bilateral. Y entonces Claudia Sheinbaum salió a hablar. Y lo que dijo fue exactamente esto: no hay tratado de libre comercio con Brasil. Lo que hay es una revisión técnica del Acuerdo de Complementación Económica número 53, un acuerdo que existe desde 2002 y que actualmente cubre solo el 12% del universo tarifario entre ambos países. No hay tratado. Hay una revisión técnica. ¿Por qué ese lenguaje importa? Porque en el universo de la doctrina diplomática, la diferencia entre un tratado de libre comercio y una revisión de un acuerdo de complementación económica no es semántica, es estratégica. Un tratado de libre comercio requiere aprobación legislativa en ambos países, escrutinio de organismos internacionales, presión de terceros actores como Washington o Bruselas. Una revisión técnica de la C-53 es un proceso administrativo entre ministerios de economía, silencioso, técnico, completamente dentro de las reglas de la Asociación Latinoamericana de Integración, y puede expandir la cobertura comercial entre México y Brasil del 12% actual al 80 o 90% del universo tarifario, sin que nadie tenga que convocar una rueda de prensa, sin que nadie tenga que pedir permiso, sin que nadie tenga que defender la decisión ante el Congreso de los Estados Unidos. Eso se llama posicionamiento regulatorio silencioso. Y es la segunda arma en el arsenal de México. ¿Cuántos movimientos diplomáticos importantes has visto que no llegaron a los titulares porque se presentaron como actualizaciones administrativas? La historia regional está llena de ellos. Y los más eficaces siempre son los que parecen aburridos. Piensa en Lucía, funcionaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía, 38 años, lleva 12 trabajando en rondas de negociación de acuerdos de complementación económica. La quinta ronda de negociación del AC-53 entre México y Brasil se realizó en la Ciudad de México en septiembre de 2016. Una década de trabajo técnico, rondas de negociación con subsecretarios, con cámaras empresariales en el cuarto de junto, con protocolos fitosanitarios y obstáculos técnicos al comercio. Nadie cubrió eso. Nadie debería haberlo cubierto como noticia de primera plana. Era trabajo institucional. Pero ese trabajo institucional es el que ahora permite expandir el acuerdo del 12 al 90% sin necesidad de un nuevo tratado. Lucía construyó durante 10 años la infraestructura que hoy permite el movimiento que estamos analizando. Eso es arquitectura de influencia. No se improvisa, no se anuncia, se construye. La tercera herramienta es la más poderosa y la menos visible: el posicionamiento de México como nodo necesario en la reconfiguración del sistema monetario latinoamericano. Y aquí es donde necesito que entiendas algo que cambia completamente la escala de lo que estamos discutiendo. El dólar no está desapareciendo. El dólar tiene hoy el 57% de las reservas de los bancos centrales del mundo. Eso es una posición de dominio absoluto. Pero ese porcentaje era del 70% a comienzos de los años 2000. El declive es lento, sostenido y estructuralmente irreversible en el largo plazo.
Y el oro ya supera los $5,000 por onza en 2026, un indicador de que los bancos centrales del mundo llevan años diversificando silenciosamente sus reservas hacia activos que no dependen de la decisión de la Reserva Federal de Washington. En ese contexto, el Acuerdo México-Brasil no es un ataque al dólar. Es la primera prueba técnica a escala latinoamericana de que el comercio intrarregional puede funcionar sin él. Y lo que México está haciendo no es liderar una revolución monetaria, es ser el primer país del hemisferio occidental con relaciones institucionales sólidas, tanto con Washington como con Beijing, que demuestra que la operación es viable técnicamente. Ese posicionamiento tiene un valor estratégico que no se mide en el corto plazo. Se mide en quién define las reglas del siguiente sistema cuando el actual termine de debilitarse. ¿Qué país latinoamericano va a querer quedarse fuera de un esquema que México y Brasil ya demostraron que funciona? Esa pregunta no la estoy haciendo retóricamente. La están haciendo en este momento los ministerios de Economía de Colombia, de Chile, de Perú. Y la respuesta que encuentran es ninguno. Hay un contexto histórico que no se puede ignorar si quieres entender por qué este movimiento era inevitable. En 1944, cuando se firmaron los acuerdos de Bretton Woods que establecieron al dólar como moneda de reserva global, América Latina no tuvo voz en esa mesa. Los países del hemisferio sur simplemente fueron incorporados a un sistema diseñado para facilitar la reconstrucción de Europa y la proyección global de Estados Unidos. El peso mexicano, el real brasileño, el sol peruano, todos quedaron subordinados a una arquitectura monetaria que no fue diseñada pensando en ellos. Durante 80 años, esa arquitectura funcionó como la gravedad, no porque fuera perfecta, sino porque era la única opción. Cada peso mexicano que cruzaba la frontera, en una transacción internacional, pasaba primero por el sistema de pagos controlado desde Nueva York. Cada exportación de aguacate a Europa, de autopartes a Canadá, de petróleo a Asia, generaba una comisión para un intermediario que no participó en la producción, el transporte ni la entrega, solo en la infraestructura del pago. La primera vez que un país latinoamericano intentó salir de esa arquitectura fue Venezuela con el ALBA y el sistema de pagos en petróleo, a mediados de los 2000. Fracasó no porque la idea fuera equivocada, sino porque Venezuela no tenía las instituciones ni la estabilidad para sostener el experimento. Eso es un precedente importante. La desdolarización como proyecto político radical falla. La desdolarización como actualización técnica de acuerdos de complementación económica entre economías con instituciones sólidas, eso es diferente. México aprendió esa lección. Y Brasil la aprendió de la crisis del real en los años 90, cuando la volatilidad del sistema de tipo de cambio ligado al dólar destruyó el poder adquisitivo de millones de brasileños en cuestión de meses. Ambos países llegaron a este acuerdo de diciembre de 2025 con la memoria institucional de lo que cuesta depender de una moneda que no controlas. Y ahora la revelación central, la que me tomó más tiempo de análisis entender y la que justifica todo lo que te expliqué antes. El acuerdo México-Brasil no opera de forma aislada. Cuando revisas la secuencia de movimientos de México entre agosto y diciembre de 2025, ves algo que no está en ningún titular. En agosto, Alckmin llega a México con 150 empresarios y México firma la declaración conjunta pero niega el Tratado de Libre Comercio. En septiembre, comienza formalmente la revisión del AC-53, el proceso técnico que expande la cobertura del 12 al 90%. Simultáneamente en septiembre, México también estaba en plena negociación activa de la revisión del TMEC con Estados Unidos y Canadá, el proceso que tiene fecha límite de revisión obligatoria en 2026. Y en diciembre, firma el acuerdo de comercio en pesos y reales por $20,000 millones anuales. ¿Ves lo que estaba haciendo México? Estaba negociando con Washington la renovación del TMEC mientras simultáneamente construía, sin ruido, sin anuncios, sin excepciones, una alternativa regional que reducía su dependencia del sistema de pagos en dólares. No como amenaza, como posición negociadora real. Si el TMEC te da problemas, tienes $20,000 millones en comercio con Brasil que ya no necesitan dólares para funcionar. Eso no es una declaración de guerra económica. Eso es tener cartas en la mano antes de sentarte a la mesa. La diversificación estratégica no se anuncia, se ejecuta, y luego se sienta a negociar.
Aquí vale la pena hacer una distinción que diferencia el poder de México del imperialismo tradicional que el mundo conoce. Lo que México está construyendo no es dominación, no es la imposición de un sistema propio a cambio de obediencia política, es algo cualitativamente diferente, la creación de infraestructura alternativa que otros países pueden usar si lo deciden. México no le está diciendo a Brasil, usa el peso o te bloqueamos. Le está diciendo, construimos juntos un mecanismo que ninguno de los dos puede construir solo y que ambos necesitamos para reducir nuestra vulnerabilidad frente a decisiones que se toman en Washington. Eso es soberanía compartida. No es hegemonía, no es imperialismo. Es exactamente el tipo de poder que la doctrina diplomática mexicana siempre proclamó, pero raramente pudo ejercer a esta escala. Sheinbaum no está imponiendo el peso como moneda regional. Está demostrando que el peso puede operar a nivel regional sin pedir permiso. Esa demostración es la arquitectura de influencia más sólida que México ha construido en décadas. Y ahora, los 3 escenarios para los próximos 90 días. Con plazo concreto porque la revisión del ACE 53 tiene hoja de ruta hacia finales de 2026. Escenario 1. La negociación del ACE 53 avanza sin turbulencias y para octubre de 2026, la cobertura comercial entre México y Brasil llega al 70% del universo tarifario. El mecanismo de pago en pesos y reales procesa sus primeras transacciones a escala sin incidentes técnicos. México no hace ningún anuncio triunfal. Sheinbaum no da ninguna rueda de prensa sobre la derrota del dólar. El acuerdo simplemente funciona y empieza a operar como infraestructura normalizada. Washington observa, hace sus cálculos y decide que el costo de reaccionar es mayor que el de tolerar. Ese es el escenario de consolidación silenciosa. Escenario 2. Las negociaciones sectoriales del ACE 53 se complican porque los sectores agroalimentarios de ambos países tienen intereses que no son fácilmente conciliables. México no quiere relajar sus estándares fitosanitarios para abrir la puerta a productos brasileños que compiten con el campo mexicano. Brasil no quiere ceder en sus exportaciones de soya de carne de bioetanol, que son sus principales palancas de negociación. El proceso se extiende más allá de octubre de 2026. El mecanismo de pagos opera en sectores ya acordados y el statu quo técnico hace el trabajo solo. El acuerdo existe aunque no esté completo. Y un acuerdo incompleto al 80% sigue siendo 6 veces más grande que el acuerdo al 12% que existía antes. Escenario 3. Este es el que más reacciones genera porque es el más contraintuitivo. Washington decide que el precedente del comercio en pesos y reales es suficientemente amenazante como para señalarlo explícitamente. Algún funcionario del Tesoro o del Departamento de Comercio hace una declaración pública cuestionando la legalidad o conveniencia del mecanismo. Y México no responde. Sheinbaum no da ninguna conferencia de prensa de réplica. La Secretaría de Relaciones Exteriores no emite ningún comunicado. El silencio diplomático de México ante esa presión es la respuesta más devastadora posible porque obliga a Washington a seguir escalando en público mientras México simplemente continúa ejecutando el acuerdo en privado. Escalar sin que nadie te responda te deja solo en el escenario, y eso políticamente es mucho más costoso que una disputa entre dos partes iguales. El silencio de México no es debilidad. Es la arquitectura de una posición negociadora que no necesita validación pública para funcionar. Y para terminar, una pregunta que quiero que pienses en los próximos 90 días mientras este proceso avanza. México acaba de demostrar que puede construir una alternativa al sistema de pagos en dólares dentro del hemisferio occidental sin confrontar abiertamente a Washington. Eso es una capacidad nueva en la historia diplomática mexicana reciente. La pregunta es esta. ¿Ese poder se usa mejor para proteger la soberanía económica de México frente a las presiones del TEMEC, o representa el primer paso hacia una integración latinoamericana que podría cambiar la forma en que toda la región se relaciona con el sistema financiero global? No hay respuesta incorrecta, pero sí hay una conversación que vale la pena tener. En 90 días, aquí mismo, volvemos a este tablero juntos.